Es un placer compartir con ustedes la aproximación a datos de geriatría, farmacogeriatría y eventos de geriatría a partir de la herramienta de análisis de series temporales y aprendizaje de máquina. La idea es hacer unos aportes iniciales para evaluar con esta tecnología cómo pudiera mejorar el manejo de las caídas y los síndromes confusionales en particular, ya sea desde estudiando en el tiempo cómo se distribuyen los eventos para prevenirlos en toda la cadena de causalidad, desde la exposición a medicación potencialmente inapropiada que pudiera aumentar la frecuencia de estos eventos, hasta otros factores que interactúan en el sistema, que podrían ser cuidadores, podría ser eventos en domicilio, errores de medicación, podría ser luego en relación a retrasos en traslados, podría ser en relación a retrasos o no en guardia, tiempos de manejo en guardia, registro de los resultados que nosotros consideramos en la operacionalización de variables, podría ser también intervenciones para prevenir recaídas o asignación de recursos en cualquiera de los pasos de la cadena de causalidad. Digamos, esta es nuestra aspiración, que es muy grande, pero la aproximación es inicial. Vamos a hablar de la introducción en general del problema, hipótesis y objetivos, los resultados y las conclusiones. El envejecimiento de la población y el incremento del gasto en salud y discapacidad son un problema global. América Latina no escapa a este problema. En realidad, en países como el nuestro son dobles estos problemas porque hay envejecimiento poblacional, aumento de consumo de recursos para la población envejecida, pero no están resueltos los problemas de otras poblaciones o los problemas de financiamiento. La ciudad de Buenos Aires es una de las más envejecidas. En la ciudad de Buenos Aires, el grupo de mayores de 65 años superó a el de menores de 15, que es una manera de medir el envejecimiento. El envejecimiento se asocia al incremento de consumo de medicamentos, muchos de ellos considerados inapropiados para las personas mayores en los países más avanzados. El empleo de estos medicamentos conlleva al aumento de hospitalizaciones, caídas y síndromes confusionales, entre otros resultados adversos para la salud. Esta es la evolución de nuestra población en la ciudad de Buenos Aires. La fuente es la página de la ciudad, que tiene muy buenos datos, y se ve como inicialmente en nuestra ciudad la mayoría de la gente era joven. Bueno, acá se separaban los inmigrantes porque eran muy fuertes las corrientes migratorias, y cómo progresivamente con el transcurso de los años la base se va afinando, o sea, hay menos gente joven, menos gente como dijimos, 0 a 15 años, y en este momento la mayoría de la gente está alrededor de 35, 39, 40 años, y también se afina mucho la pirámide, además de que hay más mujeres. En la medida que va transcurriendo el tiempo, fallecemos más los hombres, y se llegan a edades más altas, lo que requiere mayor asignación de recursos, tanto en cuidados como en salud, y es una tendencia muy, muy fuerte y muy desafiante, especialmente para sistemas previsionales, sistemas de cuidados, sistemas de salud que no tienen un respaldo financiero importante. Entonces, esto nos obliga doblemente a estudiar el problema, y cualquier pequeña optimización que logremos en el manejo de estos problemas va a ser de suma utilidad para toda la sociedad. En cuanto al índice de envejecimiento, tenemos mediciones desde el año 70 hasta el año 22 en la ciudad de Buenos Aires, a partir de los censos entre el 70 y el 22. Vemos cómo va aumentando el índice de envejecimiento hasta la actualidad en forma continua. Otro tema muy relevante también, hay mediciones generales, también tenemos en poblaciones particulares, pero si bien es muy general, esta es muy relevante porque es de toda la ciudad. 17 de cada 100 en esta evaluación del año 22
había consumido tranquilizantes. Son uno de los grupos de medicamentos que aumentan las caídas, ya de por sí son uno de los 5 síndromes más importantes, de los gigantes de la geriatría, y bueno, la exposición a medicamentos, entre otros a este grupo, que también se considera potencialmente inapropiado, aumenta la frecuencia de los eventos de caída, y bueno, la buena noticia es que también es una buena oportunidad de intervención, ya que esto es potencialmente modificable. Ya que es potencialmente modificable, los países que tienen más recursos se ocuparon de estudiarlo para usufructuar de esta ventaja. Un grupo de países europeos registró 8.600.000 internaciones no programadas por año a causa de reacciones adversas medicamentosas. El 50% eran evitables. Y lo que tiene que ver con evitar daño respecto de medicamentos, la buena noticia es que no tiene que ver con tecnología, sino con el uso correcto de la información. Y si bien la educación es trabajosa y lleva formación y una cantidad de cuestiones, no requiere el uso de divisas, básicamente para que se logre, así que es una buena oportunidad sobre la cual podemos trabajar. El 70% de estas personas que tuvieron internaciones por medicamentos, cuya mitad eran evitables, de esas, el 70% de las personas eran mayores de 65 años y recibían 5 o más medicamentos. Es otro problema de la farmacogeriatría, de identificar la duración de los tratamientos, las reducciones a tiempo de las dosis o incluso la suspensión de algunos medicamentos que ya no generan beneficios o que dan dosis muy altas porque el organismo los depura menos. Muchas veces es bueno reemplazarlos por otros que sí generan beneficios, como por ejemplo los que tienen que ver con la prevención de la osteoporosis y fracturas. Estos países trabajaron mucho, hay muchos estándares del tema que escapan al objetivo de esta presentación. En el Hospital Italiano de Buenos Aires se evaluó el consumo de medicación potencialmente inapropiada, así se denomina esta medicación, que podría usarse, pero en última instancia hay que tratar de usar alternativas más costo efectivas para personas mayores de 65. Sí son costo efectivas la mayoría de estas medicaciones en otras poblaciones en las que se evaluaron para obtener las patentes, generalmente gente robusta de edad media, y no se dispone de información de estas personas mayores con muchas enfermedades y que toman muchos medicamentos. En general, los últimos 5 años de vida tenemos 5 enfermedades o más. Esta población no está estudiado el efecto de los medicamentos y pueden pasar a ser los grandes simuladores de enfermedad, los efectos adversos de medicamentos que se reciben previamente. Entonces esto lleva a una revisión periódica. En ese marco, con un subsidio del Ministerio de Salud de la Nación para generar información local, no hay estudios de este tamaño en Latinoamérica, seguimos los 60.000 afiliados al Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires durante un año. Hicimos una intervención educativa basada en tecnología de la información, educación a médicos, educación a pacientes, y logramos disminuir el consumo de medicación potencialmente inapropiada, que era de por lo menos una medicación potencialmente inapropiada en el 50% de la población, o sea, en estudio de 30.000 personas, a que disminuyera a el 43%. O sea, antes de la intervención educativa y de tecnología de la información, el 50% consumía por lo menos una medicación potencialmente inapropiada. Luego de la intervención, el 43% consumía. O sea, logramos una reducción estadísticamente significativa del 7% de consumo de por lo menos una medicación potencialmente inapropiada en las 60.000 personas mayores en seguimiento. La hipótesis y objetivos son que el análisis de los efectos adversos, eventos adversos en una población de 60.000 personas mayores de la ciudad de Buenos Aires, empleando técnicas de minería de datos y aprendizaje de máquina, puede facilitar el desarrollo de estrategias y acciones para disminuir los resultados negativos en la salud. Los objetivos son analizar la frecuencia de los valores anormalmente bajos de sodio en sangre y traumatismos encefalocranianos con técnicas
de serie de datos y forecasting de sodio en sangre entre el julio del 2020 y febrero del 21 y entre julio del 18 y el 2020 respectivamente. El dato duro que teníamos para equivalente a síndrome confusional, que es un proxy, es los valores de sodio. Por eso es lo que usamos para este análisis. Y respecto de caídas, el dato duro que estábamos seguros por la calidad de los registros, porque esto es estudio sobre bases secundarias, es el diagnóstico de traumatismo encefalocraniano, por lo cual en todos estos casos perdemos sensibilidad, pero sí tenemos especificidad. Seguramente son muchos más casos, pero los casos que nosotros estamos evaluando en este análisis, tenemos la certeza de que sí realmente lo son. Bueno, no sé, ¿querés seguir, Julieta? Sí, Juliana. Soy Juliana Perdón. Gardián y bueno, hicimos el trabajo en conjunto y lo que hicimos es recibimos esos datos y los transformamos en series temporales. Para ello lo que hicimos es agrupar la cantidad de eventos por día que fueron sucediendo de acuerdo a la descripción. En este caso, analizamos primero los eventos de sodio bajo en sangre, que eso sería hiponatremia. Y dividimos ¿me pasarías la próxima? Ahí está. Dividimos los eventos en dos tipos. Uno sería el moderado, que es cuando esa sodio en sangre es entre 120 y 129, y los que son menores de 120 porque hay una deshidratación mayor. Los convertimos en series temporales, como mencionaban, y nos dio los gráficos que tenemos ahí. Con respecto a los moderados, tenemos valores entre 0, 1, 2 y 21, 22 es el máximo valor. En cambio, los eventos para severos tenemos entre 0 o 1 y 3. Siguiente, por favor. Hicimos la transformada de Fourier y en el caso de los moderados no vimos un análisis o sea, muy productivo en cuanto a la transformada porque no vimos una variación diferente entre eventos de menor amplitud, o sea, con más frecuencia o con menor frecuencia, con lo cual es difícil pensar en aplicar ciertos filtros que puedan resolver algún ruido. Próxima, por favor. En el caso de severos pasa algo similar, quizás habría más movimiento en frecuencias más altas, ¿sí? Siguiente. Evaluamos la técnica de media móvil para tratar de disminuir los ruidos de mayor frecuencia o picos altos que podrían darse de acuerdo a algún outlier o un día por alguna razón que fue muy alto. Y vimos que en ambos casos el filtro que mejor se aplicaría es el de media móvil de 3 días, no el de 7 ya escapa y pierde la forma, con lo cual el filtro a aplicar, en este caso más adecuado, sería el de 3, que conserva la forma y nos reduce ciertos picos que podrían deberse a algún ruido. Siguiente. Arima. Perdón, no lo veo todavía. Estoy con media móvil. Perfecto. Ahora sí. ARIMA para eventos moderados y severos. Tratamos de aplicar el método ARIMA y para ambos casos no aproximó bien. ARIMA es un método que se entrena con la primera parte de la serie temporal y se prueba el modelo con la última parte, que es la que está amarillada, ¿sí? Y se trata de que esa línea roja aproxime nuestra serie temporal. Y lo que vimos es que no la aproxima correctamente, ni siquiera al principio, y el error, que es lo amarillo, nos da muy alto, no nos termina de
adelantar ningún valor, con lo cual no nos ayudaría, porque en este caso lo que queremos saber es si tenemos que intensificar en algún momento o no la atención para estos casos, y el método ARIMA no terminó de aproximar correctamente. Después vamos a sacar unas conclusiones del por qué. El método de Prophet sí es un poco más eficiente en cuanto a los picos bajos, conserva mejor la forma, no nos adelanta los picos altos, pero sí cuando baja, y al principio aproxima un poco mejor, pero no termina siendo del todo eficiente. También hicimos los mismos métodos para la otra serie temporal de traumatismos encefalocranianos, siguiendo las mismas formas. Siguiente, por favor. Armamos la serie temporal. Tenemos un pequeño delay en mi caso. Armamos la serie temporal agrupando los valores de la misma forma por día. Tenemos unos 265 eventos en 360 días. Eso también genera un problema porque no terminan siendo una cantidad suficiente de eventos para poder convertir la serie temporal y estos métodos en una serie más eficiente. Siguiente, por favor. Hicimos la transformada de Fourier. En este caso hay más picos en menores frecuencias, y en las mayores frecuencias pareciera ser más ruido. Esto podría darnos alguna idea de que hay ciertas formas en frecuencias menores, ¿sí? Siguiente. Volvimos a aplicar las medias móvil de 3 y de 7. La de media móvil de 3 parece ser más adecuada que la de 7, nuevamente porque la de 7 es azul y pierde un poco las formas incluso de los picos altos. En el método ARIMA no encontramos una aproximación correcta y la conclusión es la misma, ¿no? No termina de resolvernos la aproximación para adelantarnos a lo que pueda pasar, y Prophet tampoco nos permite aproximar. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la razón? Siguiente. Es que lo que nosotros usamos son métodos de series temporales, y la conclusión es que la cantidad de eventos por día no termina de ser suficiente, y la cantidad de valores que tenemos como para correr nuestras técnicas de aproximación. Si vemos las que mejores se aproximaron, son las que tenemos más eventos, que son las de sodio moderado, con lo cual si logramos capturar más valores, vamos a poder sacarle más valor. No es que los métodos no funcionan, sino que no funcionan para estos datos. Estamos seguros que este tipo de datos que tenemos pueden tener mejor resultados otras técnicas de machine learning, como clustering, ¿sí? Que nos permitan agrupar y sacarle valor a los datos, y si logramos capturar mayores valores, vamos a tener mejores resultados. Hicimos también el análisis a ver si había algún día de la semana donde había picos. No logramos sacar ninguna conclusión referente, pero sí vimos que podría haber alguna opción de incorporar datos de clima o de estación del año, donde podrían aumentar los traumatismos encefalocranianos. Quizás en el futuro, si logramos tener más eventos y combinarlos con los del clima y temperatura ambiental, logramos sacar unas aproximaciones mejores. Y acá te dejo la posta a vos, Pablo, para que hagas esta evaluación. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Entonces, preliminarmente, los valores de sodio en sangre anormalmente bajos, síndromes confusionales, parecen ser menos frecuentes en el tercer trimestre del año, que es lo que nos da el indicio, como decía Juliana, que pudiera tener que ver con la temperatura, que por otro lado tiene plausibilidad biológica.
Tal vez también podríamos, en vez de hacerlo por día, por semana, bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Un registro colaborativo nos podría generar más datos también. Y el análisis desde la perspectiva temporal aporta un nuevo enfoque sistemático, útil para considerar las causas, desde aumento de errores por cuidados durante los fines de semana, menor sensibilidad para acudir oportunamente a la consulta, detección de oportunidades educativas u otro tipo de intervenciones para focalizar estrategias para disminuir las consultas por disminuciones de, en este caso, sodio en sangre, síndromes confusionales o traumatismo encefalocraniano caídas. Es una primera aproximación, tenemos que revisarlo con otras variables. No quisimos ir a consumo de medicamentos porque no es un resultado, pero obviamente en unidades tenemos números mucho más grandes. Pero bueno, es una primera aproximación y una primera aplicación a estas técnicas. Tenemos una población registrada con datos de un volumen interesante, ¿no? Hay otros trabajos publicados con 60.000 personas mayores en Latinoamérica. Así que bueno, recién estamos empezando y es un gusto poder compartir con todos ustedes nuestros primeros torpes pasos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.